Hoy les hemos preparado un programa en el que vamos a tratar un tema de gran importancia. Es un tema de cultura y educación para la salud, pero también, especialmente, para quienes van a tener una cirugía en su persona o en la de un familiar. El tema es el valor de la consulta preanestésica. Y qué mejor que hablar de todo ello con un gran experto en este tema, y por ello hemos invitado al doctor Jorge Alam Rosado, especialista anestesiólogo. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Mucho gusto, gracias por este espacio. El doctor Jorge Carlos Alam Rosado es médico anestesiólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es anestesiólogo en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, anestesiólogo adscrito al Hospital General Regional número 12 del IMSS, el licenciado Benito Juárez García, y es docente en la Universidad Anáhuac Mayab. Así es. Bien. Sin lugar a dudas, y permítanme hacer este pequeño preámbulo, en una cirugía, digamos, permítaseme la frase, la estrella, el protagonista principal, generalmente es el cirujano, el médico cirujano. Sin embargo, se nos olvida con mucha frecuencia a todos que una cirugía sencilla, simple o muy compleja es antes que todo un extraordinario trabajo en equipo. Y este trabajo en equipo lo conforman, además del médico, del cirujano, que normalmente los pacientes decimos Dios y el cirujano que me operó, sí, pero además del cirujano estaba Dios y un equipo de personas, enfermeros, técnicos, especialistas con sus diagnósticos y, por supuesto, el anestesista, el anestesiólogo. Y es aquí donde precisamente este programa lo estamos dedicando a esta especialidad tan importante, tan relevante, porque usted dirá si no. Sin el anestesiólogo, sin esta parte tan importante de la cirugía, no se podría hacer ninguna cirugía o ningún procedimiento médico complejo. La anestesiología es una pieza fundamental en todo equipo de cirugía, de cualquier nivel. Y el anestesiólogo, sin lugar a dudas, y de eso vamos a platicar hoy, es mucho, pero mucho más que solo la persona que evita o que le quita el dolor al paciente. Y bien, bueno, vamos a entrar ya en materia con nuestro especialista, doctor Jorge Carlos Alam Rosado. ¿Qué es una consulta preanestésica, que es el nombre de nuestro programa? Claro que sí. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que un paciente que va a ser operado va a sufrir una modificación en su salud, ya que este proceso le va a brindar lo que está buscando, la corrección del daño que le está mermando su salud en ese momento. Así es. La consulta preanestésica nos va a servir para conocer cuál es el estado de ese paciente y poder, gracias a conocerlo y gracias a ese conocimiento que tengamos de nuestro paciente, poder determinar qué tratamiento anestésico es el mejor para ese paciente, reduciendo todos los efectos que este proceso le pueda traer. Ese sería el objetivo, digamos, el objetivo central de la consulta preanestésica. ¿Qué es lo que, sin la consulta preanestésica, cuáles son los riesgos que se pueden presentar? Bien, normalmente, como muchos habrán visto, a mucha gente seguramente la han intervenido, uno conoce a su anestesiólogo el mismo día en que lo van a operar. Obviamente el paciente llega angustiado, llega temeroso, llega con muchas dudas acerca de cómo va a salir su procedimiento quirúrgico y más que nada, qué efectos puede tener en su salud. Uno de los principales miedos de tu paciente es ¿qué me va a hacer el anestesiólogo? ¿Qué anestesia me va a dar? ¿No me voy a despertar a medio procedimiento? ¿No me va a doler? ¿No me va a causar algún efecto secundario
que me traiga más complicaciones en un futuro. Todo eso lo vamos a platicar en una consulta preanestésica. Lo ideal es tener esa comunicación con nuestros pacientes para que ellos conozcan qué es lo que un médico, un anestesiólogo les va a realizar, y al anestesiólogo le permite planear una estrategia anestésica buscando el bienestar de este paciente con los menores efectos adversos. ¿Y cuál es el momento ideal para realizar esta consulta preanestésica? Bien. Lo ideal es hacerlo en algún momento que sea próximo a la cirugía para que las condiciones del paciente el día del evento quirúrgico sean similares a las que se presentan el día que lo conozco en la consulta. Tratar de que no haya cambios. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un problema por un sangrado, digamos una mujer que está en la etapa menopausia y que tiene un sangrado que es continuo, si yo la veo un día y la vuelvo a ver dentro de 2 meses, posiblemente ya haya tenido mucho sangrado y se haya complicado la situación de ese paciente. Si la veo hoy y la operamos en una semana, es poco probable que cambien las condiciones en una semana y puedo yo, hacer un plan anestésico diferente al que haría yo si la veo 2 meses después, porque las condiciones no van a ser las mismas. No sé si quedó claro. Que sí, el objetivo entonces es el poder indagar, el poder conocer al máximo detalle las condiciones del organismo de la persona que va a ser sometida a esta cirugía. Esto obviamente eleva la seguridad y reduce los riesgos, ¿no? Desde luego. Yo puedo diseñar un traje a la medida de cada paciente, por llamarlo de esta forma, conociéndolo, conociendo todo su entorno, todas las enfermedades que tiene, viendo cómo lleva sus controles, y obviamente si algo no está dentro de control, yo puedo sugerir un manejo y obviamente canalizarlo al especialista para que, pues, por ejemplo, si es una enfermedad como hipertensión arterial descontrolada, ver que se controle en el tiempo que va de la consulta a la cirugía, y obviamente ese paciente con el riesgo de la hipertensión ya manejada, ya controlada, pues se reduce notablemente. Doctor, cuando se realiza esta entrevista, esta consulta preanestésica, tiene que llegar el paciente con estudios, o es en esta sesión, en esta reunión con usted, donde usted le va a indicar qué estudios son los que debe de hacerse? Claro. Normalmente el paciente es valorado por 2 o 3 personas antes de operarse. La primera es el médico cirujano, sea ginecólogo, sea cirujano general, sea ortopedista, cualquiera que vaya a llevar a cabo el procedimiento. Él, en base a lo que va a realizar, le manda al paciente unos estudios que son de rutina. Estudios de laboratorio, un electrocardiograma si el paciente lo necesita, estudios complementarios como placa de tórax, y obviamente esos estudios yo los vuelvo a valorar también. A mí me sirven igual para ver cómo está el estado de salud del paciente en el momento en que llega conmigo, y si yo necesitara algún estudio más de acuerdo a las enfermedades que el paciente tiene y de acuerdo a cómo se ha comportado con su tratamiento, pues se los puedo solicitar. Si no, con los estudios de rutina que el médico cirujano le va a pedir, yo lo puedo valorar. ¿Cuáles serían los mínimos? Los estudios de laboratorio, lo que es fórmula roja, química sanguínea, tiempos de coagulación. Una placa de tórax, si la persona tiene algún padecimiento que amerite valorar, por ejemplo, en personas mayores de 40 años se pide de rutina, pero no es necesario siempre. O bien en pacientes que tienen alguna enfermedad respiratoria, allí sí se requiere. Y así podemos nosotros ir solicitando estudios dependiendo de cómo esté nuestro paciente. Para eso vamos a valorarlo. ¿Qué me interesa a mí como anestesiólogo conocer de mi paciente? Conocer su estado cardiovascular, o sea, su presión y cómo funciona el corazón. Su estado metabólico, para ver cómo está, si es un paciente diabético, si tiene problemas con el colesterol, con los triglicéridos. Su estado respiratorio, si el paciente fuma o tiene alguna enfermedad respiratoria. Y su estado neurológico, si tuviera alguna secuela de algún evento vascular cerebral o algún traumatismo craneal previo. En base a eso yo puedo solicitar algún estudio extra, pero normalmente
con el estudio de sangre, la placa de tórax y un electrocardiograma es más que suficiente. Con lo que usted nos ha dicho ahorita, nos ha descrito un trabajo en equipo extraordinario. Estamos a nivel de laboratorio, a nivel del médico, que probablemente el especialista que refirió al paciente, el cirujano, que muchos de estos estudios quizás sean los mismos, pero vistos desde un enfoque diferente, ¿no? No es lo mismo como lo vería el cirujano que como lo está viendo el especialista en anestesiólogo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Incluso son diferentes los puntos de vista del médico internista o del cardiólogo al del anestesiólogo. ¿Por qué razón? Te voy a platicar. Un paciente puede estar estable desde el punto de vista cardiológico, pero en la cirugía nosotros lo vamos a desestabilizar. Claro. Vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, eso implica a veces sangrado, o implica simplemente el estrés de la cirugía. Y eso sería similar a poner a correr a un paciente que, por ejemplo, tiene una isquemia cardíaca, y pues obviamente al momento en que va con el cardiólogo está estable, pero al momento de la cirugía no, ya va a haber cambios en ese paciente. Entonces, yo veo un paciente de estas características, puedo a través de un electrocardiograma o un ecocardiograma, si fuera necesario, ver cómo me va a responder a mí durante la anestesia. Y yo puedo prever complicaciones. Puedo hacer un tratamiento diferente al que haría en un paciente que no tiene condiciones cardiovasculares inestables. Pues, qué extraordinario que este trabajo en equipo con un grupo de profesionales de la medicina, de distintas áreas, pero todos de la medicina, puedan en su conjunto apoyar y respaldar una intervención precisamente para darle esta seguridad al paciente, ¿no? Claro. Que es uno de los factores fundamentales, ¿no? Así es. La seguridad del paciente. Es lo que buscamos siempre, la seguridad del paciente. Y precisamente el conocerlo antes nos permite a nosotros diseñar un plan ideal para cada paciente, buscando el mejor medicamento, la mejor dosis y obviamente reducir con esto los efectos secundarios y los efectos adversos, que es lo que no queremos. Claro. Doctor, y el médico que hace la valoración, que hace esta entrevista preanestésica, esta consulta, ¿es el mismo que va a administrar la anestesia? ¿Sería el mismo? Bien, normalmente pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes. De hecho, normalmente los cirujanos hacen sus equipos y en ese equipo está el anestesiólogo. Sin embargo, aunque el anestesiólogo que da la valoración preanestésica no sea el mismo que va a prescribir, a dar la anestesia en el momento quirúrgico, la valoración le da una idea al que va a llevar a cabo el proceso de cómo está el paciente y qué es lo que puede enfrentar. Por ejemplo, normalmente uno de los riesgos para nosotros como anestesiólogos es el manejo de la respiración de nuestros pacientes. Bajo un proceso anestésico llamado anestesia general, nosotros somos quienes vamos a ver que el paciente respire, porque el efecto de nuestros medicamentos produce depresión respiratoria. Yo puedo valorar a una persona y en la valoración que estoy haciendo puedo determinar que este paciente puede tener un riesgo respiratorio elevado. Y es obviamente ponerlo en un registro médico. Y si yo hice la valoración preanestésica, pero uno de mis compañeros va a administrar la anestesia, ya tiene allá el antecedente y ya puede tomar decisiones que al paciente le van a beneficiar. Porque finalmente es un trabajo en equipo, como se comentaba, y finalmente es también, se está hablando de ciencia, se está hablando de datos objetivos, ¿verdad? Y esa es la tranquilidad que podemos tener, ¿verdad? Como pacientes. Doctor, si se diagnostica alguna anomalía o padecimiento que pueda comprometer la seguridad del paciente, ¿se suspende la cirugía? Bien, ese es un punto clave. Como en todo, el paciente puede llegar con muchas enfermedades, sobre todo los pacientes que son adultos mayores. Todos sabemos que nuestra esperanza de vida se ha prolongado, pero también las enfermedades han empezado a ser más frecuentes
porque estamos prolongando la vida. Y se multiplica. Exactamente. Entonces, un adulto, un paciente de la tercera edad, normalmente viene con 2 o 3 enfermedades agregadas, ¿no? Una de ellas, la más común, lamentablemente, es la diabetes. Otra de ellas es la hipertensión arterial. Y esas dos en conjunto, pues producen un deterioro del organismo mucho más rápido. Estos pacientes tienen que ser intervenidos. Muchas veces las complicaciones de la enfermedad hacen que lleguen a quirófano y no debemos nosotros suspender la cirugía porque el paciente la necesita. ¿Qué sí debemos de hacer? Debemos de verlo con tiempo, obviamente tratar de corregir todos los descontroles que nuestro paciente tenga y en el momento más oportuno, cuando esté en mejores condiciones, meterlo a quirófano. Esto no implica suspender la cirugía, implica prolongar un poquito el tiempo de espera buscando que primero se estabilice nuestro paciente para que tolere el procedimiento anestésico quirúrgico, que como comentaba hace un ratito, implica estrés e implica muchos cambios en nuestros pacientes. Un buen número de preguntas de nuestro público vino en ese sentido precisamente, y qué bueno que usted lo precisa, y bueno, llegaremos a estas preguntas más adelante. El médico que me valora me va a explicar qué tipo de anestesia se administrará el día de la cirugía. O sea, ¿es válido? ¿Se puede? ¿Lo puede entender el paciente? ¿Qué tipo de anestesia? Desde luego. Normalmente, cuando uno valora a su paciente, dentro de todo lo que busca, aparte de generar un plan anestésico, de buscar la mejor opción para ese paciente, está en darle confianza a nuestros pacientes. Mucha gente, el principal miedo que tiene al momento de operarse es la anestesia, porque lamentablemente no tenemos la cultura y no conocemos en qué consiste el proceso anestésico y nos quedamos con lo que nos han dicho, ¿no? Que la raquia nos va a doler, que el riesgo de morirnos es muy alto por la anestesia, que el doctor se va a pasar. Que por la edad. Exactamente. O un padecimiento. Y obviamente la razón es fundada, ¿no? Antes había muchos problemas con nuestros pacientes porque antes se daba anestesia basándonos únicamente en la clínica, que actualmente también lo hacemos, pero ya estamos auxiliados de muchas herramientas, monitoreos, sistemas de vigilancia y obviamente todo este preámbulo de conocer a nuestro paciente. El paciente después de una consulta preanestésica debe salir conociendo qué tipo de anestesia se le está ofreciendo, qué riesgos tiene esta anestesia obviamente, qué beneficios le brinda esta anestesia y obviamente eso le brinda al paciente tranquilidad. Es como cuando vas al cirujano y el doctor, me tienen que operar, ¿qué me va a hacer usted? Claro. Lo mismo nosotros, le vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestro plan anestésico después de conocerlo, después de ver todos sus antecedentes, sus laboratorios, haberlo explorado. Entonces tú ya puedes diseñar el mejor manejo anestésico y explicárselo al paciente. Qué importante que se pueda dar toda esta información porque es lo que elimina o evita la incertidumbre. Y esa incertidumbre es tremenda en alguien que no sabe qué es lo que va a suceder. Pero con esta información, con toda esta consulta, con la posibilidad de manera directa, frente a frente, poder hacer todas las preguntas hasta que se agoten, ¿verdad? Así es. Entonces es otra la historia ya. Así es. Y es importante conocer, el anestesiólogo también es un médico que te va a atender. Y tienes el derecho de preguntar, tienes el derecho incluso, si tú gustas, hasta de escoger a tu anestesiólogo, ¿verdad? Así como escogiste a tu cirujano, pues igual podrías escoger a tu anestesiólogo, ¿no? Que eso sería algo que daría más confianza al paciente. Sin embargo, volvemos, todos los cirujanos tienen un equipo de trabajo y seguramente el cirujano que ustedes escojan va a tener al anestesiólogo calificado para atenderles. Claro. El médico que valora al paciente en esta consulta, ¿incluye los riesgos? Desde luego, es parte fundamental. Como platicaba. Sí, no es solamente el procedimiento y lo que me van a hacer, sino cuáles son los riesgos, las posibilidades, ¿no? Que esperemos que no ocurran, pero los riesgos son eso. Lamentablemente siempre hay riesgos. Como dicen, no existe un enemigo pequeño. Así es. Y un paciente con una cirugía que aparentemente es muy sencillita,
por el punto de vista de anestesia puede ser muy complicada. Vuelvo a tocar mucho al paciente diabético y al paciente hipertenso porque son los más comunes y son los que traen muchas secuelas. No es lo mismo hacer una cirugía en un paciente joven que no tiene ni una enfermedad previa a hacerla en un paciente que ya cuenta, aunque no sea de la tercera edad, pero que ya cuenta con enfermedades previas. Uno de los puntos claves en esta consulta es decirle al paciente cuáles son sus riesgos. Por eso pido estudios de laboratorio, por eso pido electrocardiograma, por eso pido placa, porque yo le voy a decir al paciente con la sinceridad cuál es el riesgo del proceso anestésico que vamos a administrarle. Y el paciente, teniendo en cuenta ese riesgo, puede decidir si se opera o no se opera incluso. Claro. Porque eso es también una parte importante del procedimiento. El paciente tiene que saber los riesgos de todo, no nada más del proceso quirúrgico, sino el proceso anestésico, la recuperación, si va a dejar alguna secuela. Entonces, mi parte como anestesiólogo es informarle al paciente los riesgos que pueden ser derivados de mis procedimientos, porque no existe ningún procedimiento que no tenga riesgos. Y qué importante que además se hable de esos riesgos en su caso específico. Así y es. No a partir de creencias, a partir de rumores, a partir de la información de la tía, de lo que le sucedió al tío, a lo mejor hace 10 o 20 años, etcétera, y que eso genera a veces desconfianzas, mucha incertidumbre, y también eso complica, ¿no? Complica la situación muchísimo del paciente. Muchas veces es más el estrés, claro, ¿verdad? Es más la angustia que lo que se le va a hacer al paciente. Definitivamente. Y ese estrés y esa angustia puede generar también un mayor riesgo. Desde luego, se descontrola la presión, se descontrola la glucosa. ¡Qué bárbaro! Muchísimos cambios, que simplemente explicándole al paciente lo que le vamos a hacer, los riesgos que tiene, los beneficios que va a obtener del procedimiento, se va muy tranquilo a casa y el día de la cirugía llega en muy buenas condiciones. Claro. Así es. Claro. Y además hablando con toda la honestidad, ¿verdad? Se le va a dar la información con toda la honestidad. Así es. Bien. Ya con todo esto una vez que se realiza la consulta preanestésica, ¿qué es lo que sigue? ¿Se hace algún plan? ¿Se hace hay algo que tenga que seguirse? ¿O es simplemente la información con la que se queda el anestesiólogo y el paciente se va a su casa? Claro. El fin de la consulta es generar un plan de trabajo, un plan anestésico, así le llamamos, brindarle al paciente toda la información de la que hemos estado platicando, lo que se le va a hacer, riesgos, beneficios, etcétera. Y obviamente lo ideal es, si yo lo conozco, yo lo valoré, pues yo también ya sé el día de la cirugía a qué me voy a enfrentar. Ah. Si no soy yo quien lo va a anestesiar, genero un documento, genero un reporte en el cual dejo plasmados todos los beneficios, riesgos, contraindicaciones y que el paciente ya conoce lo que se le está ofreciendo, que el paciente ya está enterado acerca de lo que le vamos a hacer. Eso no quiere decir que no pueda cambiar el plan el día de la cirugía claro, por supuesto, por cuestiones del paciente, ¿no? Y del momento. Pero normalmente elaboramos un documento para informar al cirujano, porque también el cirujano debe conocer los riesgos anestésicos de su procedimiento, ¿verdad? Claro. Y, por ejemplo, vamos a hablar de una cirugía de ortopedia, donde posiblemente esté involucrado un poco de sangrado. Yo puedo decirle al ortopedista, mira, calculo que el paciente va a tener un sangrado, te sugiero, salvo a tu experiencia, que contemos con sangre en reserva. Prepararse en determinados puntos, en determinados. Exacto. O bien, este paciente considero yo que va a requerir cuidados intensivos después del procedimiento anestésico quirúrgico. Podemos prepararnos, igual incluso en la terapia, tener disponibles todos los elementos necesarios para recibir ahí al paciente, continuar su tratamiento y estabilizarlo. Son muchas las variantes que podemos tener. Pero el objetivo es comunicación con el equipo. Claro. Así es. Y con el paciente. Yo en lo personal estoy sorprendido de la gran cantidad de factores, de elementos, de circunstancias, de variables que hay precisamente en la parte de esta especialidad de la anestesia y de la importancia que tiene la consulta preanestésica.
les soy honesto, a la hora de preparar el programa yo decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Verdad? Y claro, resulta que hoy hay una sensación de tranquilidad, el saber que poniéndose en las manos de un especialista, del especialista que lo va a anestesiar a uno el día que se tenga que hacer una cirugía, juega un papel clave, un papel importante precisamente claro, en esta elevación de la seguridad y en la reducción del riesgo, ¿verdad? Uno es, ¿cómo se detecta si una persona que no ha recibido anestesia es alérgica a alguna de ellas? Ok. Bueno, realmente no podemos nosotros predecir si va a ser el paciente alérgico a uno de nuestros medicamentos o no. Es como la primera vez que nos inyectan penicilina y no sabemos que somos alérgicos hasta que nos la inyectan. Sí podemos en la consulta preanestésica, conociendo los antecedentes de nuestros pacientes, conocer los factores de riesgo que nos indicarían que ese paciente pudiese darnos una respuesta alérgica a algún producto, algún fármaco. Por ejemplo, un paciente con antecedentes de asma, un paciente con antecedentes de alergias a polvos, a cualquier jabón, a cualquier sustancia, perfume o comida, es un paciente que nos puede hacer una reacción alérgica a algún medicamento anestésico. Y eso lo que hace es que ponen alerta en guardia. Claro, y tenemos entonces dentro de nuestro arsenal de medicamentos una preparación para ese paciente. Le administramos productos que nos van a hacer que ese sistema inmune, que es muy agresivo, baje un poco las defensas y nos permite entonces administrar los anestésicos y también nos permite escoger los anestésicos que son los que menos van a producir reacciones alérgicas, porque tenemos el antecedente en ese paciente. Vuelve a ser entonces ese refrán, ¿verdad?, tan popular de que el 90% del éxito radica en la preparación. Entonces, esta consulta preanestésica es parte de la preparación de la cirugía. Definitivamente. Parte clave, ¿verdad? Parte importante. Bien, la segunda pregunta de la misma señora Gudiño es si la hipertensión arterial es un factor de riesgo en una cirugía en relación con la anestesia. Definitivamente. La hipertensión arterial no controlada, no que el paciente sea hipertenso, lleve un control adecuado con su médico en forma mensual y como debe de ser, la hipertensión descontrolada es un problema para nosotros los anestesiólogos. Podemos tener muchas variaciones en la presión arterial transanestésico, en el transanestésico, y obviamente eso implicaría un riesgo para nuestro paciente. En la valoración preanestésica, lo que hacemos con estos pacientes es precisamente ver cómo está su control, cómo llevan a cabo la toma de sus medicamentos. Si vemos que es un control bueno, le damos instrucciones para el día de la cirugía, tomar sus productos, sus medicamentos y llegar en forma a operarse. Y normalmente un buen control farmacológico de un paciente nos da muy buenos resultados. Un descontrol nos da complicaciones. Claro. Alejandra López de Mérida, Yucatán, le pregunta a usted, ¿una persona fumadora puede tener complicaciones con la aplicación de la anestesia, al suministrar de la anestesia? Sí, definitivamente sí. Nosotros en la valoración vamos a conocer los antecedentes de tabaquismo del paciente. ¿Cuánto tiempo tiene de consumir el cigarro? ¿Cuántos cigarros consume en un día o en una semana? Y obviamente tenemos unos índices que nos van a dar a nosotros el riesgo respiratorio de ese paciente. ¿Por qué? Si la anestesia que nosotros vamos a administrar es anestesia general, como platicábamos hace un ratito, a ese paciente nosotros le vamos a ayudar a ventilar, a respirar. Un paciente fumador, pues sí tiene más riesgo que un paciente que no es fumador. Sin embargo, si un paciente nos dice que es fumador, podemos tomar medidas preventivas para evitar que tenga riesgos. Claro, estar preparados. Bien, es cierto que después de la raquia, es necesario, la raquia es esta anestesia directa en la espina, ¿verdad? Así es, la punción lumbar. La punción lumbar. Es cierto que después de la raquia es necesario que el paciente tenga una condición de reposo de cuando menos 3 meses sin hacer esfuerzos. Bueno, no propiamente por el procedimiento anestésico.
por el procedimiento quirúrgico también. El procedimiento anestésico por punción implica una herida tan grande como el tamaño de la aguja. O sea, es un orificio pequeñito que va a cerrar inmediatamente a las 24, 48 horas. No hay ninguna contraindicación para el esfuerzo físico por la anestesia. Sin embargo, sí tiene que tener los cuidados el paciente, ¿verdad? Los cuidados de la herida quirúrgica, sobre todo si es abdominal, por ejemplo, y está haciendo esfuerzos, ahí el riesgo más es que se abra la herida, ¿verdad?, que la lesión en la espalda. Entonces, definitivamente no es la aplicación de la raquia, no conlleva la necesidad de un reposo, una condición de no actividad durante 3 meses. No, para nada. De hecho, los pacientes, por ejemplo, de ortopedia, queremos que se levanten lo más pronto posible. Las pacientes embarazadas queremos que se levanten lo más pronto posible para que puedan atender a sus bebés. Y si nos ponemos a hablar de muchas enfermedades, lo que buscamos es que el paciente rápidamente se empiece a movilizar. Obviamente no va a poder hacer el trabajo, ¿no? Si es una persona que carga pesos, bueno, más que nada por la cirugía, más que por la anestesia, sí se le pide un reposo. Pero en especial por el procedimiento anestésico no hay. Hay situaciones en las cuales hay un tipo especial llamado anestesia epidural, que en ocasiones sí pudiese causar dolores de cabeza, y creo que hay una pregunta de eso más adelante. Así es. Pero eso también lo podemos manejar y sin problemas, no deja ni una secuela. Me llama mucho la atención esta aparente contradicción entre lo que los especialistas desean que el paciente haga después de la cirugía, que es el de, pues por supuesto, con todas las prevenciones, precauciones, con todo el orden, la actividad y el movimiento. Desde siempre. Luego. Y la creencia general es que no se mueva, pobrecito, le dolió, se puede lesionar cuando es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Supuesto, siguiendo la indicación del médico. Claro, mientras más pronto el paciente se incorpore a sus actividades dentro de unos cuidados que el médico seguramente le va a ofrecer, es mejor. Mientras más tiempo estemos acostados, menos rápido nos vamos a reintegrar. Carlos Otón Galindo, de Ciudad del Carmen, Campeche, desde Ciudad del Carmen, le pregunta, doctor, ¿es cierto que hay alergias que perjudican el efecto de la anestesia o perjudican al paciente? Es decir, que afectan tanto a la anestesia o al paciente la presencia de alergias. No, únicamente las alergias son para nosotros un indicador. Como platicamos hace un momentito, si yo conozco a un paciente alérgico, voy a tomar todas las medidas necesarias para evitar que las alergias se desencadenen. Esto implica el premedicarlo con ciertos fármacos, claro, y el evitar el uso de otros fármacos que sabemos que generan alergias en cualquier paciente. No es que no podamos anestesiarlo, sino que nos indica cómo hacerlo de forma segura. Qué importante es la consulta preanestésica con todo esto que nos está diciendo. Sí, hay muchas cosas. Sí, qué bárbaro. Bien. Tenemos del licenciado José María Gutiérrez Sánchez, de aquí de Mérida, Yucatán. Sí. Le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si la intervención quirúrgica es de urgencia y no hay tiempo de hacer una consulta preanestésica? ¿Qué se debe hacer? Bien, la cirugía de urgencia es un panorama totalmente distinto a la cirugía programada. La cirugía programada nos da todo este tiempo de conocer al paciente, de tomarle estudios, de decirle cómo prepararse para llegar bien el día de la cirugía. La cirugía de urgencia, como su nombre lo implica, es un proceso que se tiene que hacer lo más pronto posible, buscando la salvaguarda de la vida de la persona. Hay muchos factores que tenemos que ver. Primero, el ayuno. Es muy sabido por todos que antes de operarte nos piden 8 horas de ayuno, sí, buscando que nuestro estómago y nuestro intestino estén libres de contenido, porque al momento de anestesiarnos ese contenido puede refluir y tener complicaciones. Eso es algo que en una cirugía de urgencia no podemos prever. 2, situaciones de sangrado, ¿no? Normalmente un paciente con una urgencia implica un sangrado, no siempre, pero la mayor parte de las veces viene con un sangrado. Y no tenemos muchas veces la oportunidad de preparar sangre
Y es cuando entonces se empiezan a pedir las donaciones altruistas y de urgencia por radio y por todos los medios como el de ustedes, que nos hacen el favor de comunicar a la gente la necesidad. Allá la situación del anestesiólogo cambia por completo. Se vuelve un servicio de choque, literalmente, donde lo que buscamos es la mejor atención al paciente, tratando de encontrar la mejor manera de reducir riesgos. Obviamente una cirugía de urgencia no programada, los riesgos son mucho mayores que una cirugía programada. Y obviamente si no la hacemos, el paciente está en riesgo su vida. Entonces es como una oportunidad, una cirugía de urgencia, aunque vengan malas condiciones del paciente, de salvar una vida. Sí, la alternativa no es no hacerla. Así es. Sino precisamente apoyándose en la experiencia, en el expertise, en el conocimiento de los médicos, en el equipamiento del hospital, en todas las circunstancias que en un momento rodean ese hecho, la experiencia de los enfermeros, de los técnicos, poder enfrentar lo que venga, porque es precisamente de emergencia. No es opción el decir no se hace, porque el desenlace sabría cuál es. Claro, y ahí lo bueno de contar con una institución como el SEM, en donde estamos, donde tenemos una terapia bien establecida, tenemos un equipo ahí de médicos cirujanos excelente, tenemos obviamente enfermeros bien capacitados, y todo el equipo hace que ese panorama sombrío, bueno, la mayor parte de las veces sea en términos favorables al paciente. Así es. Tenemos una pregunta. Carlos Huicap López, de Campeche, le pregunta a usted, una persona diabética, parte de lo que usted ya comentaba, ¿puede ser operada con una cirugía cardiovascular sin riesgo por la anestesia, a pesar de diabetes alta? Él mencionaba un valor de 400, ¿verdad? Y obviamente una cirugía cardiovascular, pues no es una cirugía menor, no, claro, ¿verdad? Sí puede ser intervenir. De hecho hay una especialidad, una subespecialidad en anestesia, que es anestesia cardiovascular, en la cual el médico anestesiólogo cardiovascular va a ver dentro de todo el abanico de opciones de este paciente la forma de reducir sus riesgos. Una cirugía cardiovascular, por definición, es de alto riesgo. Claro. Entonces, si a ese riesgo cardíaco le agregamos el riesgo que la diabetes está causando sobre el corazón, pues tenemos una cirugía de muy, muy alto grado de dificultad, y del pronóstico, bueno, va a depender mucho que el paciente logre controlarse. En este caso, si el paciente está estable por la enfermedad cardíaca, se aconseja primero llegar a una estabilización de la diabetes lo más exacta posible. Claro. Una vez logrando eso, podemos entrar a la cirugía. Ya hay otras circunstancias. Totalmente. Claro. Así es. Pero ya volvemos, una cirugía cardiovascular de por sí, por definición, es de alto riesgo. Finalmente, el trabajo en equipo es lo que da, lo que brinda esa certidumbre, ¿verdad? Y definitivo. Esa condición de seguridad. Bien. ¿Cuáles son los riesgos reales? Pregunta la señora Berta Ábalos de Cancún, Quintana Roo. ¿Cuáles son los riesgos reales de colocar anestesia con una inyección en la columna para un parto? Creo que yo le preguntaba en un principio, claro. Esto es el equivalente a la raquia, es la raquia. Sí, ¿verdad? Cómo no. Sí. Los riesgos reales, muy bien. Dentro de todo el abanico de opciones de anestesia que podemos ofrecer para una cesárea, el que menos riesgo da a la mamá y al bebé es precisamente la punción lumbar, que pueden ser dos opciones, un bloqueo epidural o un bloqueo subdural. Los dos son muy seguros, obviamente no son libres de complicaciones, pero le dan a la mamá dos cosas. Uno, analgesia después de la cirugía, que esa es una maravilla, se le puede colocar un dispositivo para la inyección continua de analgésico y la señora puede hacer su vida normal prácticamente las primeras 24 horas sin dolor, que es lo mejor. Y dos, no altera la conciencia ni el estado de salud del bebé al momento de nacer. La anestesia general no quiero decir que cause depresión en el bebé, pero es más probable que parte de los anestésicos que administramos puedan también tener algún efecto muy leve en el bebé. Y no queremos que el bebé
tenga ningún tipo de depresión ni nada de eso. Pero eso es muy común, ¿verdad? Sí, sí. Este tipo de anestesia. De hecho, es la anestesia aconsejada. La aconsejada. Aconsejada. Muchos tienen el miedo del dolor, que es que cuando hay frío me duele o cuando llueve me duele. Eso pasaba antes, teníamos otro tipo de agujas, otro tipo de mecanismo para administrar la anestesia espinal, que ya, como todo en medicina, ha mejorado. Claro. Y obviamente eso nos reduce el dolor después de la punción y las complicaciones que esta nos pueda traer. Entonces, es la mejor opción hasta el día de hoy, el usar la anestesia epidural para una mamá que va a ser intervenida cesárea. Porque aquí, en particular en este tipo de intervención, hay una carga cultural y hay una carga en términos de creencias muy grande, ¿verdad? Lo que la gente se platica, pero aquí lo importante es precisamente en la entrevista preanestésica, ante el médico, preguntarle qué es, si duele, si no duele, cómo duele, qué pasa, qué sucede, todo con el objeto de... Y de hecho ustedes se sorprenderían, me ha tocado mamás que me dicen, doctor, pensé que me iba a doler, pensé que iba a tener un problema, me habían platicado que duele muchísimo la raquia y la verdad no sentí nada. De verdad, ni cuenta me di en el momento en que usted me la puso. Entonces. Sí, así es. Y hay señoras que se están muriendo de dolor, les pones la anestesia epidural y doctor, muchas gracias. Es lo primero que dicen. Sí. Entonces, es una muy buena opción, tanto para la mamá, porque puede conocer a su bebé, y también para el bebé, que se va muy bien. Fernando Sánchez Méndez, desde Playa del Carmen, pregunta, ¿qué se puede hacer cuando una persona es tan nerviosa que la anestesia que le ponen no le hace efecto? Bien. Esto yo lo he escuchado. Sí, cómo no. Y es real. Así es, definitivo. Un componente importante de toda cirugía es el estrés. No existe un paciente que llegue tranquilo a su cirugía, aunque lo diga. Todos llegan hipertensos, pero no porque sean hipertensos de que tengan presión mal controlada, sino el mismo estrés, la misma situación de miedo les puede causar presión elevada. Una parte importante de nuestra entrevista preanestésica es eso, calmar la ansiedad, calmar la angustia, y si el paciente es muy, muy nervioso, podemos incluso hasta prescribir un medicamento para que duerma tranquilo y que llegue tranquilo al evento quirúrgico anestésico. Se puede y se vale, de hecho, manejar ansiolíticos, o sea, medicamentos para calmar el estrés. Y normalmente les va muy bien. Claro, porque no es mucha la gente que tiene amplia experiencia en cirugías, ¿verdad? Claro. Me refiero de pacientes, ¿no? Entonces, siempre una situación de estas es un hito en la vida de todas las personas, ¿no? Pues vamos a ir rápidamente. Tenemos Jorge Luis Peniche, de Progreso, Yucatán. Una persona que sufre de convulsiones, ¿tiene un mayor riesgo al ser intervenida quirúrgicamente por una lesión de hueso, por el efecto de la anestesia? Bueno, no. Sí se nos puede presentar una convulsión a media cirugía, pero normalmente si el paciente está bien controlado por su neurólogo, usa bien sus medicamentos, es muy poco probable que esto ocurra. Además, actualmente ya existen monitoreos en los cuales podemos vigilar el momento en vivo de nuestro electroencefalograma y podemos ver cuando el paciente está teniendo cambios que nos sugieran en tiempo real. Son monitores especiales. No en todas las cirugías se da, pero en pacientes que lo ameriten se pudiese ocupar. Y de esa forma nosotros podemos darnos cuenta o prever si el paciente va a entrar en estado de convulsiones o si lo tenemos en un plano anestésico adecuado. Y también, si tenemos una consulta preanestésica y tenemos un electroencefalograma y lo vemos, podemos también prever eso. Es que es maravilloso lo que hoy la tecnología está logrando hacer, ¿verdad? Estos saltos. La señora Irma no dio su apellido. ¿Cuáles son las opciones de anestesia que hay? Wow. Sí, a lo mejor es una pregunta demasiado abierta, ¿verdad? Podemos clasificarlo en dos grupos: anestesia general y anestesia regional, si lo queremos ver así. La anestesia general implica anestesiar el organismo completo, ya sea por medio inhalatorio o por medio de drogas, de medicamentos endovenosos. Y la anestesia regional, como su nombre lo dice, es anestesiar un grupo de nervios de una parte del cuerpo.
Entre ellos está la anestesia epidural, que lo que hacemos es, al introducir el medicamento en la vía, por vía peridural, anestesiamos un grupo de nervios y por eso el paciente no tiene dolor y no tiene movimiento en esos nervios que fueron anestesiados. Pero puede hablar, puede preguntar, como en el caso de una cesárea, por ejemplo. Y hay muchas técnicas de anestesia regional, pero nos llevaría a otro programa que con mucho gusto que creo que lo vamos a tener que realizar, porque la verdad tenemos preguntas que no vamos a alcanzar a contestar y creo que las podemos reservar precisamente para un segundo programa con toda esta información y todas estas líneas que son del interés.